Esto es La vida es un escenario, con Alan Gutiérrez, un podcast de Voy al Teatro. Muy buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes. Mi nombre es Alan Gutiérrez y les doy la bienvenida a La vida es un escenario, un podcast de Voy al Teatro en el que dialogamos sobre distintos temas de la vida desde la perspectiva de quienes nos dedicamos a las artes escénicas. El día de hoy me acompaña el querido Aristeo Mora, quien es creador escénico. ¿Cómo estás, Aristeo? Hola, Alan, muy bien, muchas gracias por la invitación. Y el día de hoy vamos a hacer un crossover interesante porque además tenemos un invitado que no necesariamente está en el universo de las artes escénicas, pero tiene una cercanía familiar muy grande hacia ellas. Y la persona que mencionaba es Fernando Mora, que es arquitecto y es urbanista. Y pues es papá de Aristeo, valga decirlo. ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y pues bueno, Gracias. He invitado a estas dos personas porque el tema del día de hoy en nuestro podcast número 6 es las ciudades como reflejo de las sociedades. Y era muy interesante tener la perspectiva de Fernando como arquitecto y urbanista, y además de Aristeo, que para quienes conozcan su trabajo como creador escénico, pues es alguien que se ha caracterizado por investigar estos procesos de lo que ocurre en las ciudades, cómo las ciudades dejan huella en las personas, lo que dicen los proyectos que se hacen a nivel ciudad, también los que no se lograron hacer. En fin, es alguien que desde la escena está muy involucrado en este tema, y pues también tendremos la perspectiva de Fernando. Pues bueno, vamos a comenzar y empezaré con una pequeña pregunta detonadora que me gustaría que comenzaras tú, Fernando, desde tu perspectiva y en el presente. ¿Cómo es que la identidad de una sociedad permea en el desarrollo urbanístico de una sociedad? Siempre han sido en la historia de la humanidad, siempre las ciudades han reflejado las características de la sociedad en el espacio y en el tiempo. Y obviamente actualmente también es igual, o sea, simplemente lo que sucede es que ahora son de formas distintas, porque ahora ya somos bastantes. Y además la otra característica de los tiempos actuales es que si antes la sociedad estaba en cualquier parte del mundo, en el campo, en las ciudades, en diferentes tipos de lugares. Ahora ya estamos hablando de que las ciudades están siendo el mayor espacio donde están viviendo las personas. Y entonces, en ese sentido, en cualquier parte del mundo podemos ver ese proceso de urbanización que se está desarrollando, y entonces se hace conforme a características similares. La sociedad, el espacio y el tiempo, pero ahora también con muchas mayores influencias de todos los demás partes, porque obviamente ahora nos permite viajar más fácilmente a cualquier lado, tenemos información de cualquier lado en cualquier momento. Puede uno estar por ejemplo, en reuniones como la que estamos ahorita, con personas del otro lado del mundo, nomás al mismo tiempo. Entonces todo eso son las características de lo que estamos viviendo. Y también, bueno, no solamente se refleja en muchos aspectos, en la cultura, en lo económico, en lo político, en lo que sea, pero obviamente también se refleja en las ciudades, pero muchísimo, muchísimo. Hace un rato mi papá y yo estábamos platicando porque nos dimos el tiempo de llamarnos y chismear un poco, ¿no? Y justo una cosa que comentábamos él y yo es que hablando de ciudad, normalmente nos gusta hablar de ciudad y de arquitectura, y hablando de la ciudad, pues entendíamos que en términos, digamos, como identitarios, las ciudades se construían con materiales, técnicas de construcción que, digamos, que de alguna manera habían sido desarrollados endémicamente y que, pues, por añadidura reflejaban formas de vida, formas de organización social, economías, pues, que eran propias, ¿no? Y ahora, pensando en los modelos de ciudad más actuales, nos encontramos con un fenómeno que pues es muy, muy característico de nuestro tiempo, que tiene que ver con que, como decía mi papá, el intercambio de información y las maneras en las que nos conectamos pues han hecho que los flujos
de las influencias con las que se plantean los espacios de vida, pues sean mayores y que por lo tanto haya mayores similitudes en estas formas de organización. Pero algo muy importante que no podemos dar por hecho es que las ciudades hoy en día son también el resultado de procesos económicos muy fuertes, es decir, que están, digamos, siendo pensadas no necesariamente desde formas de organización social colectivas o que hacen, digamos, honor a distintos deseos propios de las personas que se organizan y viven en esos nodos vitales, sino que además son programadas o pensadas para que cierta forma de organización social funcione mejor, ¿no? Y en este sentido, las ciudades hoy en día son ciudades capitalizadas, neoliberales, pensadas para el consumo, y en fin, son ciudades que han pensado en su modelo de desarrollo desde una perspectiva mucho más espectacular, como lo diría Dabord, son ciudades espectáculo, ¿no? Ciudades para vendernos en todos los lugares la mayor cantidad de objetos posibles, ciudades escaparate, y eso es lo que se ha mundializado y es, digamos, como la forma de pensar la ciudad hoy en día, ¿no? Las ciudades no necesariamente reflejan diversidades identitarias o diversidades de subjetividades propias de los lugares en donde se desarrollan, sino que muchas veces esas ciudades son pensadas, construidas y empujadas por un pensamiento y una forma de organización social neoliberal que hace que pues esta nueva forma de entender lo que es ciudad pues esté como más, digamos, globalizada, homologada, y que nos podamos encontrar prácticamente los mismos tipos de ciudad en todas partes del mundo, con sus asegúnes y siempre con muchas diferencias, porque evidentemente pues las colectividades que organizan las ciudades también resisten, también crean espacios de vida que son diversos y no todas las ciudades son iguales, pero sí es verdad que los modelos de urbanización de la actualidad, ya mi padre me dirá si estoy mal o estoy bien, pero digamos que tienden a organizar la ciudad para consumir en ella. Y bueno, pues históricamente habíamos encontrado como esa manera de entender que las ciudades reflejaban las identidades y las formas de vida de sus habitantes. Hoy en día nos encontramos con ciudades que sí representan estas identidades consumistas, neoliberales, espectacularizadas, que somos hoy en día las personas que habitamos allí, pero también en las ciudades, y esto es algo que me interesa mucho, de pensar la ciudad, pues también nos encontramos con luchas, con resistencias, con formas de organización alternas, es decir, que en las ciudades nos encontramos también múltiples formas de hacer la ciudad, y por lo tanto podemos pensar que la ciudad no es una sola ciudad, sino que son muchas ciudades, y que la ciudad es un escenario en el que se están jugando normalmente distintas batallas para hacer ciudad de la manera en la que distintas personas, grupos desean hacerla, ¿no? A veces muy a pesar de esta organización más neoliberal de la ciudad, y a veces incluso de forma muy invisible ante los ojos de esa forma de organización de la ciudad. Aristeo menciona un punto que me llama mucho la atención sobre esta cuestión de que pudiera parecer, ¿no?, que las ciudades son todas iguales, y un poco, pues creo que desde la perspectiva ciudadana, pues vas a las ciudades capitales de cada estado y te encuentras un modelo muy similar, ¿no?, como si todas estuvieran yendo hacia un mismo modelo. ¿Por qué ocurre esto, Fernando? O sea, a pesar de que, como dice Aristeo, las ciudades podrían estar orientadas hacia el tema del consumismo y el capitalismo, cosa que, pues bueno, es un poco un tema a la par de esto, ¿no? Pero podrían al mismo tiempo conservar su identidad, aunque pareciera que no en todos los casos ocurre. Hay como alguna especie de razón de por qué las ciudades van pareciéndose cada día más, o es una cuestión que ha surgido simplemente de forma accidental en el desarrollo de las sociedades, o por qué se ha dado esto.
Sí, es muy interesante porque efectivamente cuando nosotros evaluamos o platicamos, leemos sobre la historia de las ciudades, efectivamente pasa lo que estaba diciendo Aristeo. Cuando nacen, obviamente nacen con las características del lugar. Hay ciudades, por ejemplo, con materiales del mismo color de la tierra, ¿no? En Israel o donde tú quieras y gustes, ¿no? Incluso nuestras ciudades aquí en México, hay una infinidad de tipos, ¿no? Y tiene infinidad de materiales que se utilizan, la mayoría de ellas que eran lo que se daba en el lugar. Si había madera, se usaba madera; si había piedra, se usaba piedra; si había tierra, se usaba tierra, o sea, con el adobe; o si había manera, por ejemplo, con el barro, hacer ladrillo, no hacer otro tipo de materiales. Entonces, todas esas situaciones estaban sucediendo. Pero también las técnicas, ¿no? El desarrollo de muchas de las sociedades también se veían reflejadas en la ciudad, porque las técnicas también permitían diferentes formas de construir, hacer la arquitectura, hacer la casa, hacer todo lo que quieras y gustes, ¿no? Con el movimiento de las personas que siempre ha habido, obviamente empieza a haber un intercambio cultural, un intercambio de técnicas, un intercambio de conocimientos. Incluso platicábamos las situaciones, ¿no? Que veíamos que Roma y Grecia tenían una relación muy interesante, porque unos tomaban o sea, los romanos tomaron de los griegos, ¿no? Cuando vinieron en la conquista los españoles, pues obviamente pasó lo mismo. Pero lo curioso del caso es que había una especie como de intercambio, aunque muchos no lo puedan ver tan fácilmente, pero sí había ese intercambio. No tan notorio en el sentido de que lo tomaban para bien, sino que prácticamente se hacía aleatorio. Hay lugares, hay templos, por ejemplo, construidos por los pueblos originales, en el que se alcanzan a ver los simbolismos en la misma, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece bien interesante ver que también en esa historia del urbanismo de las ciudades eran muy parecidas, porque realmente, tenía su propia identidad, porque estaban prácticamente, era una forma, incluso las europeas estaban encerradas, ¿no? Y la ciudad amurallada, en ese sentido, le permitía mantener cierta identidad. Cosa que no sucedió tan fácilmente aquí en México por muchas otras cuestiones, ¿no? O sea, hay muy pocas, solamente 2 ciudades amuralladas en México. Pero lo que trato de dar a entender es que ese concepto ya cambió. Ya no estamos hablando de que la ciudad ya es tiene una característica, sino que ahora lo que tenemos son metrópolis, principalmente, que se van conformando cuando se van adhiriendo las ciudades que estaban a su alrededor. Entonces, por ejemplo, la zona metropolitana de Guadalajara fue también, con el crecimiento, se fueron anexando Tlaquepaque, Zapopan, Tonalá, ahora Tlajomulco. Y entonces cada una en su parte fundacional sigue teniendo normalmente esa característica, esa identidad. Y también lo vemos cuando, por ejemplo, se anexó Analco o Mexicalcingo, las 2 separadas, incluso hasta por el mismo río, pero sin embargo, ahora siguen manteniendo ciertas características, pero no aquellos donde ha ido creciendo y en donde ha estado absorbiendo esas diferentes técnicas y diferentes materiales que ahora permite que el desarrollo económico y el desarrollo tecnológico, de traerte el material que tú quieras, la técnica que tú quieras, y entonces hay partes de las ciudades que se van pareciendo a otras ciudades. Y entonces ahí es en donde sucede esa parte que estabas mencionando, ¿no? Que efectivamente, ¿cuándo sucede? Sí, pues empieza a suceder cuando el intercambio es tan fuerte que se da eso, ¿no?
Y nosotros veíamos que, por ejemplo, a mí me tocó participar en los planes de desarrollo de Guadalajara en 1991 y que se aprobaron en 92. Pero lo más interesante del asunto es que se señalaba que se estaba haciendo de Guadalajara, y luego después con las modificaciones en otros planes de desarrollo que hablaban que se iba a hacer un sistema de ciudades, algo que se ha olvidado en la planeación actual. Si nosotros estuviéramos hablando de sistema de ciudades, que los distritos urbanos fueran, cada una tuviera esa particularidad de que fuera una ciudad dentro de una metrópoli, entonces posiblemente podríamos lograr también que algunas de ellas logren tener mayor identidad o logre tener características más particulares para esa parte en específico. Entonces todo esto, este tipo de cuestiones es muy interesante estudiarlo, es muy interesante conocerlo, es muy interesante hablarlo, porque entonces nosotros estamos hablando de que realmente las ciudades, si nosotros queremos hablarle así, realmente tienen muchas identidades, porque tienen muchos pueblos, tienen muchas ciudades, tienen muchas personas que se van por sus propias características particulares, buscan tener o estar viviendo en lugares que son similares a ellos, donde se sienten cómodos. Y entonces podemos nosotros hablar de las diferencias sociales, pero podemos hablar más bien de las diferencias en las formas de vivir o en las costumbres que se tienen, y todo eso es lo que te ofrece la ciudad. Te permite vivir diferentes escenarios, si lo quieres ver de esa forma. Y entonces en algunos de ellos incluso se parecen muchísimo a las de otros países. Vemos, por ejemplo, Los Ángeles con la ciudad china, el pueblo de la parte china, que también la ves en Nueva York. Y aquí vemos también otros en la Ciudad de México, también lo hay, ¿no? Entonces, esos son temas que se pueden ahondar para poder platicar de estas cosas, pero sí vemos que efectivamente hay una interculturalidad, si gustas, por lo que te permite lo actual, ¿no? La comunicación en todos los sentidos y la manera de poder influir en todos los sentidos. Y las partes de la ciudad, pues obviamente por las diferentes características en todos los sentidos: económico, político, social, cultural, antecedentes, etcétera. Entonces, eso es lo que está siendo muy interesante. Lo que sucede ahorita, en donde podemos ver un montón de autores que hablan de la globalización o de la mundialización o que escriben sobre lo que decía hace rato Aristeo, en el sentido de que esa competencia entre ciudades y quieren ser más espectaculares, y entonces hacen escenarios enormes para competir. Entonces vemos los Juegos Olímpicos o los Panamericanos o vemos no sé qué, para poderse vender, para poder ofrecer oportunidades, para atraer, para muchísimas cosas, ¿no? Entonces creo que son temas que llaman la atención en esta cuestión de lo urbano. Tal vez ayude a completar lo que estaba diciendo mi papá, es que los modelos de ciudad también han sido importados por los gobiernos, por ejemplo, mexicanos, como, digamos, acreditaciones o entradas a agendas políticas o económicas que en los sexenios en donde se apostaba por ese modelo o esos modelos que importaban, pues digamos estaban en boga, ¿no? Porque también es verdad que en México encontramos muchas ciudades que están pensadas y proyectadas y construidas a partir de los caprichos de sus gobernantes. Eso es así. Pero también es verdad que hay otros modelos de ciudad que se han impuesto sobre las comunidades y sobre los centros urbanos, ¿no? Y esos modelos de ciudad no es que llegue alguien y decida que los va a imponer o que un grupo en específico decida hacerlo, sino que más bien la necesidad, la supervivencia y en muchos casos pues el oportunismo hacen que
ciertos grupos sociales, ciertas élites, ciertos grupos con mayor poder adquisitivo y que pueden tomar decisiones y construir con recursos, van imponiendo sobre los modelos de ciudad, y vemos cómo estas técnicas que importan, estas fachadas que traen de otros sitios, estos modelos de organización urbana que vieron en un viaje o que encontraron como referencia en una universidad, se van convirtiendo poco a poco a partir de proyectos más pequeños o más grandes, en un modelo de ciudad que se va desarrollando y que se va desplegando lentamente sobre el modelo anterior, ¿no? Y esto ocasiona algunos efectos como la gentrificación, que se va dando muy poco a poco, ¿no? Es decir, que esta especie de hipsterización de los espacios populares que van dando un giro y que se van convirtiendo en comercios que ofertan no solamente productos, sino experiencias a través del uso de una fachada, de una cierta colorimetría en los anaqueles, o a partir de la venta de cierto tipo de productos, ofrecen pues una experiencia que te invita a sentirte en Los Ángeles o te invita a sentirte en Ámsterdam, y es un modelo, digamos, que se va imponiendo lentamente. Cuando un comerciante decide venderle a una persona que quiere hacer un comercio más actual, más sexy, más vendible, y cuando ese comerciante o ese nuevo propietario o nueva propietaria decide implementar este tipo de urbanización, de modelos y de estéticas, y de formas obviamente de organización social en la zona, pues va cambiando lentamente, se va desplegando una nueva forma de organización de esa ciudad. Pues lo que encontramos acá es que las ciudades se van transformando, no necesariamente a partir de grandes proyectos de modificación urbana, ¿no? No en todos los casos es así. Tenemos periodos históricos en México en donde el Estado tenía mucho mayor poder económico y podía desplegar grandes proyectos arquitectónicos y urbanísticos sobre los territorios de México. Pero en la actualidad, realmente quienes ostentan el poder económico y las posibilidades de modificar la ciudad son pues otro tipo de agentes, ¿no? Que han llegado a tener ese poder y que forman parte de ciertas élites, porque evidentemente tienen un poder adquisitivo y un capital que no tiene cualquiera, ¿no? Vemos ejemplos muy claros en México como el de Carlos Slim, prácticamente desarrollando todo el centro de la Ciudad de México, ¿no? Y decidiendo cuáles van a ser las estéticas que en la Ciudad de México se tienen que, digamos, primar. Vemos en muchas ciudades y específicamente en Guadalajara modelos de gentrificación muy concretos con la Americana, por ejemplo, lo que se está viviendo actualmente en Mexicalcingo, en donde se están desplegando nuevos modelos de ciudad que hacen que la ciudad se parezca a otras ciudades del mundo, ¿no? Sí es verdad que históricamente vamos a encontrar este mestizaje y este intercambio de técnicas materiales que la globalización a partir de los años 90 nos empezó a ofrecer, ¿no? De repente parece que el mundo podía ser uno mismo y nos lo vendieron así, y entonces podíamos construir el mismo tipo, la misma tipología de edificios en todas partes. Pero también es verdad que en la actualidad vivimos procesos que ahora entendemos que desplazan a otras comunidades, que ahora entendemos que homologan la imagen y borran las identidades, y que son procesos también en los que se lucha por sostener la posibilidad de la existencia de ciertas subjetividades, de ciertas identidades, mientras hay otras formas de vida que se están imponiendo sobre el territorio como si fueran las únicas posibles, ¿no? Yo creo que las ciudades se parecen cada vez más, porque no solamente tenemos las posibilidades de comunicación, que eso es, digamos, la parte que podríamos entender como positiva de este fenómeno neoliberalizante del mundo, este rayo neoliberalizador del mundo, sino porque también es verdad que hay unas formas de vida que son impuestas porque son las que pues más convienen para cierto modelo de organización social, que es pues el capitalista, ¿no?
Es decir, que la ciudad pues es un campo de batalla, la ciudad es un escenario, como les decía, en donde se están librando estas luchas entre identidades para que subsistan ciertas subjetividades. No nada más es digamos, museo que nos muestra las diferentes capas históricas o que nos muestra las diferencias sociales que existen entre uno u otro lado de la ciudad, sino que también es un ente vivo en el que se están librando estas batallas y en el que los edificios están jugándose como piezas de un ajedrez que se mueven en el territorio y que lo van, digamos, modificando, ¿no? Y van haciendo que este sea o represente o cuente una historia más conveniente o menos conveniente para quien piensa y decide qué puede ser la ciudad, que como digo, no necesariamente es un grupo muy específico, ni mucho menos, o sí, si nos ponemos muy conspiracionistas, pero en realidad digamos que es una manera de pensar de muchos agentes que tienen el capital y que pueden pues importar ciertas formas de organización de la ciudad. Oigan, me llama mucho la atención lo que ambos comparten, porque si bien me parece que muchas personas pues lo dialogamos desde cuestiones meramente locales, con amigos, o ya en espectros mucho más relevantes, ¿no? Se discuten en distintos escenarios estos temas, y que podríamos decir que todos estamos a favor de conservar la identidad y demás. La realidad es que paradójicamente parece que a la ciudadanía pues le gusta, ¿no? Le gusta este tipo de situaciones, o sea, les gusta que les abran un nuevo centro comercial, les gusta que les pongan un museo con una arquitectura europea, ¿no? Entonces no se ve a la gente en contra de este tipo de situaciones y de realidades. ¿Por qué ocurriría esto? ¿Tiene que ver con algo como aspiracional, dado nuestro actual contexto? Bueno, nuestro contexto histórico mexicano, en el que siempre buscamos parecernos al país vecino o al continente que está cruzando el océano. ¿Por qué sería esto y que la gente en las masas no se oponen a este tipo de dinámicas? Yo diría que tiene que ver con una cuestión de supervivencia, ¿no? Una se camuflajea con aquello que le conviene camuflajearse para sobrevivir. Y cuando nos adaptamos a estas formas de vida y nacemos con estas formas de vida que podríamos entender como impuestas, como es la del centro comercial o la de los cotos, ¿no? Pues damos por hecho que esas formas de organización son pues las comunes, las que tendríamos que vivir, no las cuestionamos. Pero aquí lo interesante, hablando de que la ciudad son muchas ciudades en realidad, es que cuando una sale de su coto y recorre la ciudad y se enfrenta a otros territorios de la ciudad, una puede contrastar su forma de vida y darse cuenta de que eso que dábamos por hecho no necesariamente es lo normal, ¿no? Creo que no escuchamos esta marea de gente oponiéndose porque no hemos salido de los cotos, pero cuando uno va a Mexicalcingo, las y los vecinos están muy organizadas y están defendiendo su territorio contra la gentrificación. Lo mismo pasa en Analco, lo mismo ha pasado en la Americana, y históricamente es lo mismo que le ha pasado siempre a un y otro lado de la calzada, ¿no? Siempre ha habido como una especie de oposición entre estos dos lados y un racismo oculto entre el lado de la calzada que era pues el lado de la colonia española y el lado indígena, ¿no? Y claro que si los de este lado de la calzada cruzaran al otro lado de la calzada, se darían cuenta que sí hay una marea de gente defendiendo su territorio, su identidad, solamente que no se han dado el tiempo de salir a recorrer esos otros espacios para reconocer esas resistencias o esas formas de vida a otras, ¿no? Cuando hicimos los Encuentros Secretos Guadalajara hace 6,
7, 8 años, hace ya algunos años, recibimos postales de personas de diferentes partes de Guadalajara que nos contaban de sitios en donde se sentían como extranjeros, ¿no? En su propia ciudad. Y era muy curioso ver cómo la gente que vivía, por ejemplo, en Analco, nos decía que cuando iban a galerías o cuando iban a Andares se sentían como en otro país, ¿no? De hecho, uno de los alumnos de mi papá, que ahorita igual él puede contar mejor la historia, en su clase decía que no sabía si ir a Andares porque no sabía si necesitaba pasaporte, ¿no? Ese es el tema, que se siente ese territorio como un territorio extranjero. Y también recibimos postales de gente de Lomas Altas o de gente de Providencia que jamás se había parado en Analco porque tenían muchísimo reparo, porque creían que eran sitios en donde los iban a asaltar o donde iban a vivir violencia. Es decir, que había una estigmatización muy fuerte del territorio por desconocimiento, ¿no? Por puro desconocimiento. Esas oposiciones históricas van evolucionando a lo largo del tiempo y generan, digamos, distanciamiento, generan burbujas donde circulan solo cierto tipo de informaciones. Y pues lo que sucede a largo plazo es que muchas personas no somos conscientes de que sí existen resistencias, de que sí existen otras formas de organización de la ciudad, porque la realidad es que quienes muchas veces hablamos de estos temas somos personas que no hemos estado en contacto con esas otras formas de vida. Esa es la realidad también, ¿no? Hacen falta muchas historias, hacen falta muchas narraciones sobre esas otras ciudades, hacen falta muchas voces sobre la resistencia, sobre la identidad de esas otras ciudades que no conocemos, porque ha sido más que recontada la historia de la ciudad globalizada, de la ciudad moderna, de la ciudad colonial. A lo largo de la historia siempre esas grandes ciudades, las grandes ideas de ciudad son las que han tomado la narrativa hegemónica e imperante, ¿no? Entonces, claro que pensamos que la Guadalajara actual es esa Guadalajara de Plaza Galerías o que pensamos que Guadalajara es la Guadalajara de los edificios altos que se empiezan a construir en la Americana, o pensamos que la Guadalajara actual es esa Guadalajara que pasó por los Panamericanos y que se renovó, pero hay otras Guadalajaras que no han sido contadas de la manera en la que tendrían que ser contadas para conocer esas historias que pues son dignas también de tomar un lugar en el escenario y demostrar también que otra forma de vida es posible en la ciudad. Un proyecto interdisciplinario que busca reconocer las distintas realidades de las mujeres migrantes latinoamericanas en Europa, creado para que las voces de las mujeres migrantes puedan ser arropadas en la distancia. Las voces de las que se van se presenta desde el 25 de junio y hasta el 4 de julio en la sala virtual de Voy al Teatro. Tita y Nubi entran a escena decididas a limpiar el ambiente de dos grandes botes de basura, mientras un clown pepenador les ayudará en esta tarea. Ellos tres, junto con la participación del público, aprenderán a separar la basura y valorar la naturaleza. Crash, espectáculo con los clowns, se presenta del 2 de julio y hasta el 11 de julio en la sala virtual de Voy al Teatro. La compañía La Cucaracha Teatro de Títeres presenta un espectáculo conformado por 3 historias: El Pícaro Burlado, La Calle de los Fantasmas y El Panadero y el Diablo. De Diablos y Cachiporras se presenta todos los domingos de julio a la 1 de la tarde en el Teatro El Venero en Guadalajara. Un simpático indigente con nariz roja y expresivo maquillaje nos muestra la tierna locura de un eterno enamorado que desea hacer música para pasar el rato, pero desde el estuche de su violín no dejan de salir elementos que lo hacen jugar y divagar en los problemas de este mundo y su sociedad. Decadente Show se presenta el 4 de julio a las 7 de la noche en el Teatro El Venero en Guadalajara. Consulta todos los detalles y adquiere tus boletos en voyalteatro.com.
hay mucho por contar en esta situación, en estas características que estamos hablando ahorita. Efectivamente, el tener estas ciudades tan enormes, en las que hay muchas Guadalajaras o muchas diferentes formas de vivir, no sabemos lo que está pasando en ellas, pero sí tenemos muchas influencias. Yo no estoy hablando necesariamente las que vienen de fuera, porque hay quienes están aquí, viven aquí y las toman como propias y dicen, esto es la manera que tenemos que vivir, porque si allá se está viviendo de esta forma, así tenemos que vivirla aquí, ¿no? Llama la atención, por ejemplo, en esta situación de haber visto en la historia de Guadalajara, y que es también muy parecida a muchas ciudades en el mundo, en que en este proceso de urbanización macro, ¿no?, que se van extendiendo las ciudades, de repente vamos viendo diferentes formas de ese crecimiento, ¿no? Y aquí, por ejemplo, yo siempre he tenido esa idea de cómo, por ejemplo, aquí en Guadalajara se empiezan a dar las colonias, por decirlo así, y luego se empiezan a dar los fraccionamientos de los años 60, 70, ¿no? Incluso hay también algunas partes que se empiezan a dar así como las ciudades jardín, ¿no? Seattle y Ciudad Granja, incluso hablaban de Chapalita. Y luego de repente alguien dice, no, vamos cambiando, no vamos hablando de departamentos, ¿no? Esos, en los años 80, los departamentos de 4 niveles, 4 departamentos por nivel y empiezan a crecer por todos lados, ¿no? Pero luego había ese miedo a los verdaderos edificios verticales. Y resulta que hubo una época en que vinieron algunas personas a dar unas charlas y decían que por qué Guadalajara era tan chaparrita, ¿no? Y entonces influyeron en la Guadalajara. Y luego de repente viene esa idea de la iba a decir densificación, pero no es cierto. La verticalización, que es diferente, porque la densificación hubiera sido como Barcelona o como muchas ciudades europeas, ¿no? En que se van creciendo, pero no necesariamente tienen que ser edificios de 20, 30 pisos, sino que puedes subirlos a 6, 7, 8, todos parejitos, y entonces te van dando ciudades verdaderamente densificadas. Entonces lo vamos viendo cómo en realidad empiezan a surgir aquí como hongos estos verticales en cualquier lugar, casas de 2 niveles y de repente tienes a un lado ahí en Providencia de 20 niveles, ¿no? Entonces esas son maneras en que te van influyendo muchos que dicen, es que esa es la forma que tiene que crecer Guadalajara, sin cambiar las infraestructuras, sin cambiar la forma de pensar de las gentes, porque incluso yo recuerdo una reunión en donde efectivamente del gobierno decían, es que tenemos que enseñarle a la gente a vivir en esos edificios. Y dices tú, ¿cómo? O sea, pero si la gente tiene que vivir como, o sea, va a ir transformándose, va a ir adaptándose. Y entonces pasa lo que dice Aristeo en el sentido de esa gentrificación, ¿no? No, te vas a salir de aquí porque no sabes vivir en estos edificios, ¿no? Entonces se empiezan a crecer por todos lados, en lugar de hacerlo de una manera más ordenada donde verdaderamente pueden estar, ¿no? Y no estamos peleados con eso, sino que también hay que buscar en dónde pueden estar. Entonces hay mucha influencia en ese sentido. Entonces no hay tantas posibilidades de que salgan en esa lucha, y por eso los hacen en ciertos lugares, ¿no? Lo hacen en los barrios más tradicionales, en que la gente está más acostumbrado. Incluso esos fraccionamientos que ya adquirieron una identidad, como Chapalita, como decía, o esta la Americana o muchas otras, ¿no? Que dicen, no, nosotros queremos detener esto, no queremos esto ahorita no, se puede, pero ahorita así de repente, con esas cuestiones de esas influencias económicas tan fuertes, es bien complicado detenerlas, y de hecho muchas veces ha tocado ver que aparentemente no se dejan o se iba a permitir tenerlo, y de repente aparecen y
No sé de dónde surgieron esos permisos, pero salen a final de cuentas. Entonces sí hay luchas en muchas partes, pero no se alcanzan a distinguir porque están aislados, están separados. En esa charla que decía Aristeo de ese alumno, se me hacía muy curioso porque defendía lo propio. Y entonces, y he tenido muchos alumnos que de diferentes barrios o diferentes colonias o de diferentes sectores de las ciudades que dicen, yo sí quiero hacer cosas para un desarrollo, no nomás crecimiento, un desarrollo real. Pero desgraciadamente esas influencias tan fuertes y esas maneras de manejarse a veces tan grotescas y tan excesivas, no les dan tiempo a la sociedad de poder verdaderamente reflejar lo que quiere. Estudios que hemos hecho, Aristeo y yo, hemos visto eso, ¿no? Que el cambio o la falta de fuerza de la sociedad se empieza a reflejar por encima, ya dejemos de los gobiernos, ¿no? Porque los gobiernos ya han estado perdiendo también fuerza, sino que también de los otros poderes, sobre todo los económicos o lo de otro tipo de intereses. Entonces, hay una infinidad de situaciones en las ciudades, esos conflictos que no necesariamente son de luchas en contra, también hay otro tipo de conflictos para el bien, o el querer vivir bien. Y entonces las ciudades se tienen que vivir y cada quien vea la ciudad a su manera, a su forma, y con lo que tiene de bagaje, de conocimientos, de vivencias, ve su ciudad de forma distinta. Y de ahí que es bien interesante lo que estábamos comentando, cómo narrar todas esas diferencias que se pueden agrupar, y hay muchos campos que permiten conocer mejor todo este tipo de relación, identidad, ciudad, conflictos o intereses. Hay muchas cosas, pero es lo que hace tan interesante este tipo de charlas. Ahorita este caso que mencionas, Fernando, sobre tu alumno y que Aristeo mencionó sobre esto, que pues va al centro comercial Andares y que dice, pues me siento de otro lado, ¿no? Como extranjero que hasta necesita pasaporte. Quisiera preguntarte, ¿qué es lo que hace que un individuo desarrolle un sentido de pertenencia por su ciudad? Porque incluso me hizo pensar en mí ese caso, ¿no? O sea, yo no soy de Guadalajara, pero yo me siento de aquí, yo digo, esta es mi ciudad, ¿no? Y cuando voy, salgo de vacaciones y regreso, es como de, regresé a casa, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hace que uno desarrolle ese sentido de pertenencia, ¿no? E incluso también la distancia, como le ocurría a este alumno que decía, en esta parte de la ciudad no siento que sea algo mío. Curiosamente, no lo hacía tanto en el sentido de que se sintiera incómodo, sino que más bien lo que él decía es que no es mío. Es justamente lo que tú estás diciendo. No es mío, no es lo que yo quiero vivir. Dice, y lo decía, sí he ido, pero lo digo en el sentido de que prefiero mi barrio de Mexicalcingo y quiero hacer cosas ahí, ¿no? Entonces, yo creo que lo que sucede es que las personas viven bien en donde te trata bien y donde te sientes cómodo. Entonces, yo he sido migrante, me tocó vivir una etapa en mi infancia de migrante, y entonces cuando te trataban mal, por lo que tú quieras, entonces tenías que moverte. Y eso es lo que vemos en todas, esos son los procesos de mundialización, ¿no? que se ve en la gente que se está moviendo porque no vive cómodo, no vive bien, busca dónde puede vivir bien, dónde puede trabajar, dónde puede estudiar, dónde puede desarrollarse. Y a lo mejor son cuestiones muy personales para muchos de ellos, ¿no? Porque en el caso de mi familia sí fue algo un poquito más personal. No sé qué sucedía, pero Guadalajara no nos trataba bien. Entonces tenemos que salir, ¿no? Pero de repente llega el momento en que logras controlar esas situaciones, y entonces ahora dices tú, no me quiero ir. Aquí vivo bien, estoy bien, tengo oportunidades,
aquí están mis amigos, a veces por encima, incluso a veces hasta de la familia, porque la familia pues ya es tu familia, ¿no? Y era algo que también razón por la cual queríamos regresar aquí, ¿no? Pero a final de cuentas, hasta que no logras establecer ciertos nexos, ciertas oportunidades, es la razón por la cual tú quieres estar. Y entonces la gente puede incluso ser migrante dentro de su ciudad. Y entonces hay muchos estudios de ese tipo, sociológicos, en el que hay esos movimientos horizontales de la sociedad, en que si me va bien, a lo mejor me traslado a un lugar donde ya supuestamente estoy en otro nivel. Y si me va mal, a lo mejor me voy a otro lugar donde estoy un poco mal. Y en otras ocasiones que dices tú, no me interesa esos niveles altos o bajos o lo que sea, simplemente estoy a gusto aquí. Y esa es la parte donde yo quiero estar. Entonces, yo creo que tiene mucho que ver con las oportunidades que te dan las ciudades, y todo lo que está alrededor. Y por eso sí, mucha gente, amigos míos dicen, es que vives en un lugar muy, muy, muy bien. O sea, Guadalajara la ven como una ciudad muy bien. Y dice uno, es que no conoces otras ciudades, otras Guadalajaras, como decía Aristeo. Pero a final de cuentas, otro aspecto de la sociología es que hablan los otros. O sea, eso no es para mí, eso es para los otros. Entonces, en las ciudades hay mucho de eso, hay mucho eso de los otros. Lo que decía Aristeo hace rato, ¿no? De aquel trabajo de encuentros secretos. El otro lado del río, ¿no? Los de un lado decían los otros, independientemente del lado que estuvieran, ¿no? O dependiendo del lado que estuvieran. Los otros o los otros. Y ahora eso se ve muy, muy claramente en los cotos, ¿no? Los que están dentro son los nuestros y los que están fuera son los otros, aunque no se conozcan muchas veces. Y entonces eso también se da en eso de las grandes ciudades, ¿no? Aquí Guadalajara, yo todavía cada vez la conozco menos. No tengo tantas oportunidades de poder visitarla y verla y conocerla plenamente. Y entonces te vas dando cuenta de tantas Guadalajaras, y muchas que tú dices son muy similares, donde yo creo que puedo vivir muy a gusto, en otros en donde dices no me atrae. Entonces yo creo que hay muchos factores en ese sentido, pero obviamente las mejores es dónde te trata y dónde te sientes cómodo, ¿no? ¿Con quién estás? ¿En qué espacios y en qué momentos estás para que tú te sientas cómodo en la ciudad? Me gustaría preguntarte, ¿qué es lo que tú has encontrado en todas estas cuestiones de la identidad de las ciudades y el cómo ese trabajo lo has llevado a la escena? Que te ha parecido fascinante a lo largo del tiempo que tienes pues haciendo estos proyectos que fusionan la escena con el urbanismo, la arquitectura, la sociología? Muchas cosas. Bueno, en realidad hemos encontrado cosas muy distintas en cada proyecto, ¿no? Cada proyecto es una investigación diferente y hemos encontrado cosas pues de naturalezas muy diversas. Lo que es verdad es que cada investigación normalmente la hacemos de la mano de personas de la universidad, como mi papá o otras historiadoras, investigadores que se suman y que nos ayudan como a ver desde diferentes puntos de vista la pregunta que nos estamos haciendo en los proyectos. Creo que algo que para mí ha sido relevante de todas las cosas que hemos descubierto en estos proyectos de investigación sobre qué es hacer ciudad, sobre cómo vivir, cómo impregnar de memoria una ciudad, qué papel juegan las memorias de las personas que habitan en las ciudades en la construcción de historia o de noción histórica de una ciudad, o cómo construir una versión histórica de tu propia ciudad para apropiarla. Creo que una de las cosas que más relevantes me ha resultado es que para que una ciudad, o para poder decir que una ciudad es nuestra, para poder sentirnos apropiadas y enraizadas a un lugar, es necesario tener una versión de la historia de esa ciudad, tener nuestra propia versión de la historia de esa ciudad.
Es decir, que es necesario saber contar nuestra historia en la ciudad o de la ciudad, ¿no? Y hay un montón de trabajo por hacer allí, ¿no? Porque las ciudades normalmente las cuenta o el turismo, o las cuenta la campaña política en turno, o las cuenta el gran capital que está construyendo, edificando, desarrollando edificios. La historia de las ciudades las cuentan los que tienen el poder, ¿no? Los vencedores. Y yo creo que para que las ciudades sean nuestras hay que contar nuestra propia versión de la ciudad. Y hace falta una enorme cantidad de narrativas sobre la ciudad. Hace falta contarnos un montón de historias sobre qué es vivir en nuestros barrios, en nuestros cotos, con nuestras familias, con nuestras amigas. Hacen falta estas historias. Ese es el gran hallazgo de nuestras investigaciones, que es una cosa muy simple y al mismo tiempo muy compleja, porque decir que hay que contar nuevas historias de la ciudad puede parecer muy simple, pero la complejidad de contar esas historias está en que no solamente hay que crear ficciones de la nada, sino que hay que entrelazar esas ficciones con la realidad histórica de esa ciudad para que cobren sentido, para que nos identifiquen y para que podamos apropiarnos de eso a lo que llamamos nuestra ciudad, ¿no? Creo que para mí ese ha sido el gran hallazgo y es algo que hemos explorado en casi todos los ejercicios que hemos hecho en Guadalajara y en otras partes del mundo, ¿no? Esas exploraciones de apropiación que tienen que ver con cómo, bueno, y que de alguna manera se responden con distintas prácticas que el arte puede poner en marcha para contar esa historia de la ciudad que queremos contar, que necesitamos contar para apropiarla. Yo quería también ahondar un poquito en esto porque me parece un tema muy interesante. Yo creo que también a los profesionales nos hace falta este tipo de experiencias con el arte. Una de las cuestiones que nos ha sucedido y ya está sucediendo en muchas partes del mundo es que somos demasiado técnicos y hemos dejado a un lado en diferentes maneras de poder establecer un nexo más estrecho con otro tipo de disciplinas, sobre todo las de las artes. Yo he aprendido mucho con Aristeo en ese sentido, ¿no? Porque yo he redescubierto a Guadalajara, porque no es lo mismo a veces saber algo de la historia de Guadalajara, incluso haber vivido muchos edificios, sino que volverlos a vivir, pero viéndolos desde otros puntos de vista, desde otro ángulo. Entonces, eso es lo que ha hecho muy interesante algunas de las investigaciones que nos ha invitado a hacer, porque la estamos viendo no solamente desde el punto de vista histórico y formal y arquitectónico, sino que también tratar de tener una relatoría más apegada a cómo las gentes, las personas, las viven o las vivieron o lo que pretenden que puedan vivir, porque algunos hemos desgraciadamente abandonado mucha de nuestra arte y tenemos muchos edificios de muchísimo valor y que los estamos abandonando y los estamos tirando cuando todavía tienen posibilidades de mucha vida. Entonces yo sí quería también ahondar en ese sentido, porque los escenarios de tu ciudad te permiten obviamente apropiarte, si es que es posible, volverte a apropiar de los mismos y no abandonarlos, ¿no? Y entonces en revisitarlos, reimaginarlos, volverlos a ser partícipe de ellos, ¿no? Entonces, yo quería también agregar esa parte de la importancia que ojalá tuviéramos esas oportunidades ante los profesionales de poder tener esas posibilidades. En mi medio sí comento que muchos piensan que las ciudades las tienen que construir los arquitectos, ingenieros y urbanistas, cuando en realidad la tienen que construir todos y sobre todo la gente.
sobre todo la sociedad, tiene demasiado que decir. Pero a veces nos olvidamos y pensamos, somos un poquito soberbios en nuestras áreas y dejamos de hacer partícipe a los demás, ¿no? Oye, Ariste, pues ya que estamos en este tema, pues tú vas a dar próximamente un taller, pues justo con Voy al Teatro, durante el mes de julio. Entonces, pues platícanos. Sí, justo una de las grandes inquietudes de la compañía opcional y de las investigaciones que hemos hecho con diferentes personas de distintas universidades, también en Guadalajara y en otras partes del mundo, pues a mí me han llevado a pensar en la necesidad, en la gran necesidad de reapropiar la historia de la ciudad, volviéndola a narrar, ¿no? De reencantarla. Y pienso en la idea de reencantar, de este término, ¿no? Un poco pensando en El fuego y el relato de Agamben, que dice que la literatura nació como una manera de resolver los problemas, ¿no? Para que digamos que la literatura surge como para venir a resolver algo, ¿no? Que es como una herramienta para resolver algo. Y yo creo que las prácticas artísticas también son herramientas que hacen parte de todo un engranaje social, en donde se puede pensar que las artes, la práctica artística puede también venir a ayudarnos a repensar las cosas, a desnormalizarlas, a reencantarlas, ¿no? Para apropiarlas, para hacerlas verdaderamente nuestras de forma colectiva. Y bueno, este taller de anecdotarios urbanos es un taller que apuesta, o con el que quiero apostar, creando como un espacio colectivo para el intercambio de memorias de nuestras ciudades. Quiero apostar por un espacio de construcción de narrativas que nos permitan reencantar nuestras ciudades, ¿no? Cruzando el anecdotario personal, la historia de vida propia, la historia de vida colectiva que tenemos con nuestros amigues, con nuestras familias, con nuestras comunidades, con la historia oficial de nuestras ciudades, ¿no? Esa gran historia que nos han contado no solamente en los libros, sino en los medios, en las propagandas políticas y, en fin, en todos los canales posibles, ¿no? Para que en ese cruce podamos encontrar contrastes que nos permitan también distanciarnos de eso que hemos normalizado, ¿no? Eso que decimos, pues esta es la ciudad de Guadalajara, como verlo con cierta extrañeza y repensar qué es Guadalajara realmente, o repensar qué es eso a lo que estamos llamando ciudad, ¿no? Y en ese ejercicio de entrecruce entre lo biográfico, lo autobiográfico y la historia oficial, pues aparecen otros ejercicios necesarios para comenzar a tejer esas relaciones, esos contrastes, esas posibles analogías entre lo biográfico y lo histórico, que son ejercicios de crónica contemporánea, ¿no? Que son ejercicios también de ficcionalización, en donde pues a través no solamente de la literatura o de lo literario podemos volver a tejer pues los lazos que conectan nuestras vidas con la historia de nuestras ciudades. Y al tiempo, este taller es un espacio para explorar en esas narrativas históricas, autobiográficas, ficticias y de crónica, diferentes medios para darle cuerpo a esos relatos, ¿no? Es decir, que el taller es finalmente un laboratorio para explorar teatralidades expandidas que hagan uso no solamente de lo literario, de la escritura dramática o de la dramaturgia, sino también de las artes visuales, de las artes sonoras, de la fotografía, el audiovisual y, en fin, todas las herramientas que podamos imaginar que son utilizables o posibles para construir estas narrativas, pues formas de puesta en escena de eso que sería nuestra propia versión de la historia de nuestras ciudades, para, pues, como decíamos en la conversación, pues ponerle cuerpo, ponerle relato a eso que no está siendo contado, a esa vivencia que no ha sido contada de la ciudad y que de alguna manera nos puede revelar otra forma de pensar qué es Guadalajara, qué es nuestra ciudad y qué podrían ser esas ciudades, ¿no?
Pues para todas las personas que estén interesadas en esto que acaba de comentar Aristeo, el taller Anecdotarios Urbanos, Crónica Documental, Autobiografía y Ficción, ocurrirá el 28, 29, 30 y 31 de julio a través de modalidad virtual. Las inscripciones ya están abiertas, pueden escribir al correo programas.voyalteatro@gmail.com o ingresar a voyalteatro.com y ahí encontrarán pues el evento con toda la información. Ahí mismo podrán hacer su pago y registro si están interesados en este taller que, aunque sea virtual, tiene cupo limitado. Pues muchas gracias a ambos. Fue muy interesante, muy enriquecedor. Se nos fue volando el tiempo. Pareciera que lleváramos nada más 15 minutos hablando, pero fue muy interesante hablar de estos temas desde ambas perspectivas, ¿no? Que si bien se entrecruzan y coinciden en muchos aspectos, pues ahora sí que desde el universo escénico que propone Aristeo y pues el universo del urbanismo, ¿no? De quienes se dedican a esto y pues que sí, como dice Fernando, pues se encargan de ordenar las ciudades, pero ahí hace falta también un tema de participación ciudadana que habría que impulsar, ¿no? Muchas gracias a ambos. No sé si quieran comentar algo antes de cerrar. Muchas gracias, Alan, por la invitación y por crear estos espacios desde el Voy al Teatro para seguir pensando con las artes. Y yo también quiero agradecerte, Alan, esta oportunidad de poder platicar y charlar aquí, pero también con esa visión nueva que necesitamos muchos de nosotros en todos los sentidos, en lo artístico y obviamente también en nuestra ciudad. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ambos nuevamente. ¿Dónde la gente pudiera estar en contacto con ustedes? ¿A través de algún medio oficial o alguna red social en la que pueda la gente que les interese a lo mejor contactarles? ¿Dónde podría hacerlo? Pueden seguirnos en Facebook de La Compañía Opcional, buscándonos como La Compañía Opcional, en Instagram también como La Compañía Opcional y en mis redes personales como Aristeo Mora, en Instagram, Facebook y Twitter. A mí a través de correo, fernando.mora@quad.dg.mx. Pues muchas gracias nuevamente. Por Telegram. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. También gracias a todas las personas que nos escucharon en este sexto episodio y pues nos encontramos en el siguiente. Muchas gracias. Esto fue La vida es un escenario con Alan Gutiérrez, un podcast de Voy al Teatro. Síguenos en redes como @voyalteatro.com. Visítanos en www.voyalteatro.com y descarga nuestra app para Android y iOS.